Hola, buenas tardes. Antes de nada, desearles fuerza y ánimo y mucha salud en estos días. Que empiece a mejorar la situación ante el coronavirus y empezamos a ver la luz al final del túnel, ¿no? Estamos ya muy contentos. Soy Hugo Martín, moderador y director técnico de la Federación Andaluza de Baloncesto y hoy comenzamos ya con el 9 cara a cara. Parece que no, pero ya llevamos tiempo. Y hoy un titular bastante importante. ¿Cuánto influyen los valores en el estilo de juego? Y bueno, nada más que hablar de ellos se pone uno nervioso y se alegra. Dos grandes entendidos de baloncesto, Rafa Sanz y Juanma Pino. Rafa Sanz nos manda el siguiente titular. Compartir valores entre los miembros de un equipo es clave para su éxito. Él es cordobés, nacido en el año 1976, entrenador profesional de baloncesto, como todos sabéis, 9 temporadas en baloncesto formativo, 4 Liga EVA, 4 Les Plata y 11 nada más y nada menos el Les Oro. Todavía muchos entrenadores y muchos jugadores en Córdoba hablan de su periplo por la categoría Les Oro cuando estuve en Córdoba y cómo jugaba su equipo. Rafa? Eso lo dejo ahí. Por otro lado, Juanma Pino, con su Real Betis, nos manda el siguiente titular. Cuando consigues que en la cabeza de cada jugador entre con fuerza él, nosotros, has conseguido que el trabajo sea un éxito. Él es de Sevilla, nacido en 1973. Él es el actual director de cantera del Real Betis Baloncesto, lleva 3 años exactamente, 23 años como entrenador de formación, infantil, cadete, junior, EVA y 3 años en Les Plata. También tuvimos la suerte de tenerlo como seleccionador andaluz cadete 5 años. También estuvo de ayudante en la selección española U19 y también es campeón de España junior de clubes en el 2003. Pues nada, deciros sinceramente que estoy muy feliz de contar con vosotros y es todo un lujo. Bueno, Rafa, te toca. Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros y compartir este ratito, ¿no? Lo primero que me ha sorprendido es que yo sea del 76 y Juanma del 73, porque yo a su lado parezco que soy 10 años mayor, 10 años mayor que él. Bueno, yo creo que hay una cuestión fundamental, ¿no? Que yo creo que los valores hay que entrenarlos y hay que fomentarlos. Es decir, es muy importante que los valores sean parte del plan estratégico de una entidad y que dentro de la guía didáctica de ese club, de saber pues cómo queremos jugar en ataque, en defensa, según la fase de evolución de los jugadores, pues yo creo que los valores tienen que formar parte de ese plan estratégico de un club y debemos de definir cuáles son los valores que una entidad quiere fomentar, puesto que yo creo que los valores no solo hay que fomentarlos, sino que hay que entrenarlos, ¿no? Y para mí hay dos esenciales, que es el tema de la responsabilidad y el tema de la honestidad. Yo creo que esos dos valores son indispensables para que un equipo, para que un club, sea de lo que sea de una cantera profesional, de una cantera amateur, sea de un equipo de más arriba o de más abajo, pero yo creo que la honestidad y la capacidad que tengamos de fomentar la responsabilidad entre los miembros de una entidad son dos aspectos fundamentales. Muy bien, se ha quedado muy claro tu mensaje, Rafa. Bienvenido. Bueno, Juanma, cuéntanos. Bueno, buenas tardes a todos. Saludarte a ti, a la Federación Andaluza, a Rafa. Para mí es un placer y es un lujo el poder estar con todos ustedes y bueno, y comunicándonos con todo el baloncesto andaluz fundamentalmente, que en este momento en el que bueno, estamos pasando esta situación en la que nos han privado de nuestra pasión, ¿no? De poder estar en las canchas, poder estar compartiendo con los equipos, con los partidos y bueno, disfrutando de nuestro juego. Esperemos que, como tú has dicho antes, esperemos que ya estemos saliendo y que pronto estemos otra vez en las canchas, ¿no? Bueno, la frase que lo que quería fundamentalmente enfatizar es que yo creo que, como dice Rafa, tenemos que trabajar los valores, no solo vale con seleccionar a diferentes jugadores que puedan tener esos valores. Yo creo que los fundamentos se enriquecen cuando hay esos valores que podemos poner encima
encima de la mesa, como los que decía Rafa, ¿no? En cuanto a la responsabilidad, honestidad, yo añadiría también el compromiso, el esfuerzo. Seguramente nuestros equipos van a ser mejores en diferentes facetas del juego si estos valores están presentes, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, voy a decir una obviedad, que es que el baloncesto es un deporte de equipo, y yo creo que el principal reto que tenemos los entrenadores es convertir ese grupo en realmente un equipo, o sea, jugar como un equipo, ¿no? Yo creo que la idea es anteponer siempre el nosotros al yo, controlar esos egos, y da igual que estemos hablando de un equipo profesional que de un equipo de jóvenes. Todos tienen su parte de ego y todos quieren su protagonismo, pero cuando tú eres capaz de introducir en su cabeza el que por encima de todo está el colectivo, pues evidentemente todas tus acciones se multiplican, empiezas a jugar con mucha más eficacia, porque en defensa eres capaz de conseguir que cuando haya algún problema, pues haya diferentes situaciones en las que nos ayudemos, y en ataque evidentemente pues el grupo no va a estar buscando el balón para destacar yo, sino que vamos a estar inculcando el buscar en cada momento la mejor ventaja, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que esos valores influyen directamente en el estilo de juego, influyen directamente, porque si tenemos como hablábamos, honestidad, compromiso, responsabilidad, esfuerzo, pues va a haber un juego mucho más intenso, va a haber una actividad mucho más continua, y como decía antes, yo creo que al final va a haber más eficacia en el trabajo, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido la sensación en todos estos años entrenando, y toda la gente que nos está viendo ahora, de enfrentarnos, vamos a hablar ya no de los equipos que hemos tenido nosotros, sino de enfrentarnos a equipos que cuando los has analizado has dicho, joder, es que tampoco tienen tanto talento, pero como son un bloque, es que realmente es difícil batirlos, ¿no? Entonces, y en esos equipos están muy presentes los valores, está muy presente el esfuerzo en cada fundamento, en cada trabajo. Y al igual hemos visto a muchos equipos con un talento brutal, pero que a la primera dificultad se vienen abajo, y si eres capaz de provocar esas dificultades, pues te puedes llevar los partidos, ¿no? En fin, yo como introducción, pues bueno, dejar esto ahí y podemos seguir avanzando, analizando experiencias que hemos tenido todos también. Puede ser quizás que también con toda la información que ahora se tiene, que antes no se tenía cuando nosotros jugábamos en el colegio salesiano, ¿no, Rafa? De estadística, minutos de juego. Puede ser que el niño también nos cueste que entienda que el nosotros tiene que estar antes que el yo, y le estamos dando mucha información, tanto por parte de los padres, los entrenadores, las páginas web, etcétera, etcétera. Bueno, está claro que ahí los clubes juegan un papel fundamental, ¿no? Yo creo que nos falta didactismo, nos falta tener capacidad de explicar las cosas. Los entrenadores muchas veces somos muy reservados, ¿no? Y yo me meto el primero. Y queremos que los demás piensen como nosotros, pero nosotros no explicamos lo que nosotros tenemos en la cabeza. Y yo creo que hay que educar a todo el entorno en la línea de los valores que nosotros pretendemos que tengan nuestros equipos, que tengan nuestros clubes, que tengan nuestras entidades. Entonces, esas reuniones a principio de temporada con las familias son fundamentales para que todo el mundo sepa cuáles son los valores que van a regir en esa entidad. Entonces, cuando hablamos de honestidad, cuando hablamos de responsabilidad, pues es muy importante que expliquemos en qué consiste. Honestidad es que si un chico en edad junior sale el viernes hasta las tantas, sale el sábado hasta las tantas, y después resulta que llega el domingo cansado al partido, o que el lunes no va a entrenar porque dice que tiene un examen el martes, pues eso hay que explicarlo al principio de temporada. Pero muchas veces los entrenadores, si uno de esos que falta entrenar es de los buenos, entre comillas, lo de buenos, pero es de los que juega minutos, somos al que llamamos el viernes por la noche, para preguntarle que si se ha recuperado, ¿eh? Entonces yo creo que la honestidad está en todas las partes, en los entrenadores, en los coordinadores, en los miembros del staff, en los jugadores, en las familias, y la capacidad que tengamos de que todo esté regido por esos 3 o 4 cimientos éticos que queremos que nuestra entidad tenga, pues todo va a ser mucho más fácil, ¿no? Y después hay una cuestión muy importante, a tenor de eso que decías tú, y es que no podemos sembrar el egoísmo. Y muchas veces el egoísmo
los sembramos nosotros mismos, pues hablando de una manera incorrecta delante de los jugadores, pues menospreciando el trabajo de otros, y nosotros mismos muchas veces somos los primeros que somos egoístas y después no queremos que los demás lo sean, ¿no? Entonces, el ejemplo es un buen camino para que los demás aprendan, y a veces pues nosotros mismos tenemos de ser mucho más rígidos con nuestro comportamiento y mucho más éticos para poder demandar que todo el mundo lo sea. Coinciden, ¿no, Juanma? Sí, sí, sobre todo yo creo que eso, en esas edades sensibles, yo creo que la categoría cadete es un año muy complicado, porque yo siempre cuento que los infantiles, bueno, tienen tanta ilusión, ¿no? como los minibásquets con ese paso a canasta grande, balón grande, que bueno, si tú tienes medianamente ciertas habilidades, pues ellos van a hacer lo que tú le traslades. Y en junior ya empiezan a influir otros factores, ¿no? Ya empieza el que tiene más o menos claro que está viviendo una experiencia en determinado sitio, y otros que está pensando en su futuro, oye, que yo aquí me puedo ganar un dinero en el futuro, crear. Pero en cadetes, cuando ellos son sus propios entrenadores, escuchan menos a su entrenador. Entonces, en esas edades, yo creo que los entrenadores deben de hablar más con ellos, ¿no? Y ahí tengo ganas de poner este año en práctica una iniciativa, y es que los entrenadores nuestros, al terminar cada entrenamiento, hablen 5 minutos con un jugador, y no de baloncesto, sino de su situación, de casa, estudios, de forma de que cuando pasan 3 semanas, o bueno, en función de las sesiones que tenga, pero vamos a poner un mes, en un mes has hablado con todos. Entrenas 10 meses, has tenido 10 charlas a lo largo del año con tus jugadores, y no de baloncesto, ¿no? Seguro que te ayuda a conocerlo mucho más, seguro que le vas a poder llegar al corazón en determinado momento que ellos te necesiten. Yo creo que por un lado el comunicarte más con ellos, y después, como decía Rafa, está claro que tú tienes que ser, como entrenador, tienes que ser un ejemplo, ¿no? O sea, el jugador lo que no puede sentir es que tú lo estás utilizando. O sea, tenemos que trabajar para su mejora, y no aprovecharnos de su mejora para ganar yo este campeonato o esta medalla, ¿no? Entonces, yo creo que esas situaciones al final son valores que se transmiten, y que el jugador se da cuenta perfectamente cuando tú te estás preocupando por él o tú estás aprovechándote de él, ¿no? Quizás hay edades en las que no se dan cuenta tanto, pero bueno, con el paso del tiempo sí. Y después, cuando llega una situación complicada de una mejora en un entrenamiento o en un partido, en un campeonato, cuando tú has tenido esa vinculación con los jugadores y ellos han visto que hay una relación en la que tú te estás preocupando por ellos y estás siendo honesto y estás siendo justo, siempre ese equipo se termina uniendo y sale para arriba. Entonces, yo coincido mucho en que parte mucho de la estructura del club, del entrenador. O sea, no es solo el jugador el que le tenemos que pedir ese compromiso. No. Aquí somos todos los que formamos la estructura. Además, Rafa da una clave, creo yo, que es la coordinación. Recuerdo recientemente algún entrenador que a su equipo no premió a determinados jugadores por jugar una semifinal, y ese equipo perdió la posibilidad de llegar a una final de un campeonato provincial. Y todo por el motivo de darle coherencia y sentido y responsabilidad a los niños que habían trabajado durante esa semana. Pues luego ese entrenador pues no renueva por el club, y etcétera, etcétera. Con lo cual la coordinación es fundamental dentro de un club de primera hora. Creo, opino igual que vosotros. Bueno, sí, chicos, primera... Sí. Perdón, sigue. No, que creo que la esencia está en que los valores coincidan. Cuando los valores coinciden, cuando tú estás en una entidad con unos valores coincidentes, eso vuela. Eso vuela. Yo, los años que he estado en sitios mucho tiempo, en clubes pues que... por eso estoy más viejo que Juanma, porque Juanma ha estado en el mismo club mucho tiempo. Pero eso es una suerte. Pero cuando tú puedes, yo digo mucho tiempo, estar 3 años o 6, como yo estuve en La Palma, pero 3 años en el baloncesto profesional, en un par de clubes, o 6 en otro, eso ya quiere decir que ahí hay muchas coincidencias. Yo siempre digo que ficharte te ficha cualquiera, aunque ahora está difícil. Pero renovarte no te renueva cualquiera. Y cuando se renueva a alguien es porque ahí hay una coincidencia, entre ellos en los valores.
Y entonces, cuando hay una coincidencia entre los valores de varias de las personas que llevan una organización, esa organización vuela. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Hugo del tema de la coordinación, porque sí, se nota claramente cuando en una entidad todo el mundo va en el mismo barco y rema en una misma dirección, y no cuando hay como 8 clubes dentro de un club. Eso al final salta por los aires, ¿no? Así que estoy muy de acuerdo con eso. Totalmente. Bueno, chicos, tenemos aquí 3 preguntas. Primera, en el proceso de formación inicial del jugador de baloncesto, ¿existe un fundamento que sea primordial sobre otro? Si querés, Juanma, habla tú. Bueno, yo creo que, a ver, evidentemente yo creo que hay un fundamento que tiene una importancia vital en nuestro deporte, y es el tiro. O sea, no me cabe ninguna duda que hoy en día, no hablando de formación, sino hablando de baloncesto ya en profesional o en baloncesto en categoría senior, el jugador que no mete va a tener muchas dificultades de seguir avanzando, ¿no? Ahora, si hablamos en el inicio, yo creo que en el inicio los chicos que más destacan son los chicos que tienen más habilidad para el bote. Y bueno, son los que realmente ves cualquier equipo minibásquet, y el que domina ese fundamento, pues el que maneja el cotarro, ¿no? Por así decirlo. El fundamento más difícil de trabajar es el pase, y quizás es el que te hace en un equipo después que se juegue mejor, ¿no? El que el balón llegue rápido en su momento y que sea una buena decisión. Yo, si hablamos de formación, pues creo que el bote quizás es el fundamento en el que el jugador va a coger más protagonismo, más confianza para poder seguir evolucionando, pero en un futuro cercano creo que el tiro iría es fundamental. Siempre antiguamente, Rafa y yo ya somos veteranos, en baloncesto antiguamente el base no tenía ese protagonismo en el tiro, y hoy en día un base que no meta cuando se quede solo, o que le pasen de cuarto en los bloqueos, pues realmente no va a jugar en la élite. Pues Rafa. Sí, estoy de acuerdo. Es evidente que el tiro es casi condición sine qua non, ¿no? Quizás un jugador que no tire puede encontrar su sitio si los otros 4 que están en el campo pueden tirar, pero más de 2 jugadores que no tengan amenaza de fuera en el baloncesto actual, eso se colapsa y es muy difícil anotar. Yo, aun estando de acuerdo con el tema del tiro, señalaría el pase. Y señalaría el pase hilvanado con el tema de los valores. Porque yo creo que la honestidad está muy ligada al pase. Cuando tú eres capaz de generar una ventaja y poner el balón, y ves que tienes que poner el balón en las manos de un jugador que a lo mejor pues has tenido una discusión hace un rato por una cuestión en defensa, pero le das bien el balón, eso habla muy bien de ti. Y cuando eso no se hace, y eso pasa a veces, ¿no? Que cuando un jugador genera una ventaja y ve que con aquel no hay buen feeling, pues a veces tarda un poquito más en dar el pase. ¿Eh? Y esto ha pasado, y a veces pasa. Entonces el pase para mí es el fundamento estrella, porque habla muy bien del que pasa el balón, porque es honesto y es capaz de jugar para el equipo, porque habla muy bien del que pasa, porque da una señal clara de que entiende el juego. Los jugadores que pasan bien son aquellos que saben jugar a baloncesto, porque tú puedes jugar a baloncesto solo tirando, sin saber jugar muy allá, aunque es un poco llevándolo al extremo lo que estoy diciendo, pero si te la ponen y tú eres capaz de levantarte, puedes llegar a sobrevivir. Ahora, el que sabe pasar es honesto y sabe jugar. Entonces, por eso yo creo que el pase es muy importante. Es muy importante porque es lo que hace que un equipo juegue bien y que tenga fluidez en ataque, y hace que ese equipo sea verdaderamente un equipo. Muy bien. Pues chicos, ¿cuál pensáis que debe ser el rol de los padres madres actuales dentro de un equipo de baloncesto, en formación y también en categoría profesional, si lo tuviera? Juanma, si quieres. Bueno, sí, vamos, lo tengo muy claro, muy claro, además desde siempre. Yo creo que los padres en formación tienen dos objetivos fundamentales. Deberían de tener 2 objetivos fundamentales. Uno es acompañar a los chicos, acompañarles, y el otro es animarles, o sea, apoyarles. Yo creo que
por toda la situación mediática de cada vez ver más jugadores españoles en la NBA, ver, bueno, el boom que tuvo el baloncesto, los padres cada vez se preocupan más de cuántos puntos ha metido mi hijo, cuántos minutos ha jugado mi hijo, y pocas veces vemos a un padre cuando recoge al hijo después de un entrenamiento, después de un partido, preguntarle si se ha divertido, si se lo ha pasado bien, que cómo está. Entonces yo creo que el papel es acompañarle y bueno, y aunque suene mal decirlo, pues muchas veces hacer de chofer, ¿sí? De poner tu granito de arena en este club, en este equipo, para llevar a mi hijo al partido o para acompañar en diferentes situaciones, ¿no? Que yo siempre digo que mi padre tiene 77 años, nunca me ha visto jugar baloncesto, también es verdad que yo era muy malo, pero nunca me ha visto jugar baloncesto y me he sentido y me siento súper querido. Y hoy en día parece que los padres, si no vemos jugar a los hijos, no los queremos, ¿no? Y bueno, yo creo que en el sentido de acompañarles, de animarles, de apoyarles y de estar a modo de anécdota, no voy a decir nombre evidentemente, pero en uno de mis primeros años en el club, hace ya bastantes temporadas, había una madre que se veía todos los entrenamientos, y un día nos llegó a comentar que, bueno, yo ya, después de todo el baloncesto que veo en los entrenamientos de partidos, yo ya entiendo algo, yo ya puedo opinar. Y el que era entonces director de cantera, Arturo Montequi, el cual he aprendido muchísimo en todos estos años, le dijo: ¿usted se dejaría operar por una enfermera o un enfermero? Le dijo: no, ¿por qué? Dice: ¿usted cree que hay alguien que haya visto más operaciones que un enfermero? Y se quedó, y eso se me grabó y lo he utilizado en estos años en algún momento, charlas, ¿no? Porque sí, tú puedes ver muchos partidos, tú puedes ver muchos entrenamientos, pero tú eres su padre, tú eres su hijo, y a ti te condiciona mucho eso, y evidentemente no te has formado para saber los conceptos que se trabajan, los valores, los objetivos, etcétera, ¿no? En cada etapa de formación y demás. Entonces, yo creo que a nivel de formación un padre lo que tiene que hacer es apoyar a su hijo, animarle, preguntarle si está a gusto, si se está divirtiendo y no meterse en si su hijo está teniendo más protagonismo en el equipo, si sube la pelota, si tira más, si este tira menos, sino confianza en el entrenador y a que el niño se divierta, porque al final lo que hablamos siempre, ¿cuántos de estos niños van a terminar viviendo del baloncesto? Lo que tenemos es que enseñarles y aprovechar el deporte para que aprendan muchísimas cosas. Y una de las primeras cosas es el respeto hacia sus entrenadores. Uh-huh. Bien, estoy de acuerdo. Yo añadiría que nos falta un poquito de pedagogía para explicarle a los padres lo que decíamos antes de los valores que rigen. Yo creo que muchas veces damos por sabida cosa o pretendemos que esos padres actúen con nuestros principios. Pero claro, los padres tienen los suyos y tienen sus intereses. Y muchas veces las voces que escuchan los padres no dan el mismo mensaje que nosotros. Ellos, pues a veces se dejan embaucar por una gente que quiere reclutar a su chico y que evidentemente, pues quizás, algunos sí, ¿no? Pero quizás no le va a decir lo malo, sino que a lo mejor solo le va a decir lo bueno o le va a hacer creer en cantos de sirena. Y entonces eso pues genera unas expectativas muy altas que no son a lo mejor las mismas expectativas en las que nosotros colocamos ya al jugador en ese momento, con lo cual ahí se crea un desfase entre las expectativas que alguien de fuera, que a veces es un entrenador de un año anterior, a veces el entrenador que ha entrenado a un jugador el año anterior y ya no lo entrena, es el que está detrás del padre o del niño diciéndole todo lo bueno que es y no siendo un buen compañero de ese entrenador que ese curso está entrenando a su hijo. A veces es un vecino que jugó a baloncesto hace yo no sé cuánto tiempo. Pero muchas veces a nosotros nos falta un poco de pedagogía para explicar las cosas, desde esa coordinación que decía Hugo antes, al principio, ¿no? Quizás en esa figura pues debería de tener una relación con los padres en la que explicara los principios que se van a regir, dónde está ese jugador en las expectativas del club, cuál es su rol dentro del equipo, bueno, y esa mano izquierda que pueda ser útil para poner a los padres en el lugar preciso. Pero hoy en día, que hemos colocado a los padres en un papel de transportista, sponsor, socios, etcétera, etcétera, en un papel con mucha importancia, está claro que no podemos mantenerlos al margen.
Yo creo que hay que integrarlos de una forma adecuada y que quizás a nosotros a veces nos falta un poquito de pedagogía, porque muchas veces pretendemos que ellos lo den todo y que guarden silencio. Bueno, eso no es fácil porque hay muchos clubes que perviven de la voluntad de los padres. Hay otros clubes que pues tienen una organización mucho mayor y que son clubes ya de una gran tradición y son capaces de mantenerse aparte de los padres, pero hay muchos clubes, la mayoría, que hoy en día se sustentan de las aportaciones de las cuotas. Y yo creo que nos falta a veces pedagogía para trazar una línea y que las familias sean una parte integrada en la estructura de un club, con unos derechos y con unas obligaciones. Y a veces a nosotros nos falta un poquito de pedagogía, pienso yo, para organizar todo eso. Muy bien, se ha quedado muy claro. Coincido con vosotros plenamente. Además, tengo que felicitar a Juanma, porque este año hemos tenido la suerte de tener a su hijo en una selección andaluza y hemos tenido 3 conversaciones con él, que las 3 eran las mismas. ¿Cómo va el tema del hotel? Si jugamos el fin de semana, están comiendo bien los niños, nada relacionado con el baloncesto, con lo cual tienes muy claro tu rol de padre en una selección andaluza, con lo cual, Juanma, muchas gracias. Solo faltaría que yo diera la nota en ese tema, ¿no? Muchas gracias. Bueno, chicos, última pregunta. ¿Nos podéis orientar en cómo compaginar estudios, deporte, formación a un alto nivel? Si quieres, Juanma, si quieres, empieza tú. ¿Empiezo yo? Bueno, nosotros le damos mucha importancia. No es querer hablar bien de nuestro proyecto, sino yo, honestamente, sinceramente, pienso que es muy, muy, muy importante el tema de los estudios y que tiene que ir paralelo. Está claro que hay chicos que tienen más capacidad o son más brillantes, pero el trabajo tiene que estar. Entonces yo marco, 4 puntos. El primer punto, ellos tienen que tener claro las prioridades y a lo mejor tenemos que explicárselas o tenemos que ayudarles con los padres a hablar de sus prioridades. Yo me pongo a mí de ejemplo. Yo siempre le he contado a mis hijos que yo nunca he esquiado en Sierra Nevada. Siempre he ido a Sierra Nevada, a los campus, en verano, pero cuando mis amigos me llamaban, oye, Juanma, que nos vamos este fin de semana o que nos vamos este martes, te vienes, tenía entrenamiento, tenía un campeonato, estaba con tal selección. En fin, ¿qué pasa? Que para mí el entrenar era mi prioridad. Entonces estaba muy por encima de esa diversión. Yo creo que hoy en día tema de estudio, familia y después baloncesto deberían de ser sus prioridades. A partir de ahí, organizarse. La tarde tiene muchas horas, es verdad que los clubes cada vez queremos que entrenen más, que hagan físico, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que hacer un esquema con las horas que tiene la tarde y tienen que organizarse y evidentemente no jugar a la play y el tiempo que tengo que no es de baloncesto o tal, pues tengo que estar estudiando. Y después 2 cosas más. Yo creo que ellos tienen que ser conscientes de que si quieres llevar, porque tú me estás preguntando sobre un entrenamiento de nivel, ¿no? Estar entrenando 4 días en semana con sus campeonatos. Yo creo que sí. Hay que esforzarse, tiene un componente de esfuerzo y tenemos que estar encima ayudándole y motivándole. Y después él tiene que sentir que tiene una recompensa, que te compensa ese esfuerzo. Entonces yo creo que pasa por tener claras las prioridades, por organizarse y a partir de ahí un esfuerzo importante y que el chico le compense, ¿no? Que estoy haciendo este sacrificio para llevar mis estudios para adelante y divertirme jugando a baloncesto. Entonces, en el momento que encuentra esa recompensa, pues se dan los casos de jugadores que todos hemos tenido que han sido brillantes con sus estudios y han vivido unas experiencias en baloncesto magníficas. Entonces, evidentemente no todo el mundo va a poder ser brillante en sus estudios, pero sacarlos con una buena organización y teniendo claro las cosas, yo creo que se puede llevar para adelante. La experiencia así nos lo dice. Bueno, Rafa. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que por respeto a su futuro, el ligar en un plan formativo de un club
los estudios y el baloncesto, eso tienen que ir de la mano, eso tienen que ir de la mano, ¿no? No podemos pretender tener jugadores profesionales cobrando 500 euros en La Plata y queriendo que solo se dediquen a eso, ¿no? Porque además yo creo que eso los aperrea, ¿no? Eso es una cantera de vagos que van de pueblo en pueblo jugando por 500 euros, sin oficio ni beneficio, ¿no? Entonces no podemos crear ese tipo de jugador, porque se puede jugar perfectamente y ser capaz de compaginar con los estudios, se puede ser. Ahora, hay que esforzarse y lo que decía Juanma, ¿no? Hay que trazar unas prioridades y no vale todo. Si las prioridades tienen que ser los estudios y el baloncesto, sin lugar a dudas, ¿no? Y desde los clubes tenemos que favorecer con los horarios, a veces con los permisos para un examen, tenemos que favorecer eso. ¿No? Cuando se habla tanto de que tendría que haber una liga universitaria o de que tendría que haber una liga tal, yo digo, bueno, vamos a intentar que con lo que hay seamos capaces de facilitar. No hace falta, no sé por qué siempre nos tienen que regir lo que tiene que haber, sino que cada uno en nuestra organización podemos fomentarlo, ¿no? Entonces yo creo que en el plan formativo de un club, los estudios tienen que ocupar un lugar fundamental. Y la preocupación por cómo van los jugadores en sus estudios, por cómo llevan su progresión académica, si necesitan apoyo, todo esto es fundamental y hay que controlarlo. Y hay que ayudarles. Porque el jugador que de aquí va bien, después es capaz de jugar bien. Y el jugador que se vaguea y que lo que pretende es estar tumbado en el sofá todas las horas esperando que llegue la hora de entrenar, ese jugador al final se convierte también en un vago, ¿no? Y el jugador que es capaz de pues darle eficiencia al tiempo y de sacrificar su tiempo por los estudios, al final también tiene esa capacidad de sacrificio para jugar al baloncesto. Y lo que decía al principio, con esas cantidades que se pagan, no podemos pretender crear que cualquier chaval ponga todos los huevos en la misma cesta, porque estamos viendo la debilidad de la cesta. Entonces yo creo que tenemos que tener un poquito de honestidad y tenemos que ser capaces de que lleven las dos cosas. Pues chicos, muchas gracias a ambos. Espero próximamente a Juanma y también a Rafa que nos veamos en las canchas de juego. Un placer encontrarnos a Juanma en muchas instalaciones y a Rafa, compañero mío de la Federación Andaluza de Baloncesto, pronto nos estamos viendo y desearos mucha salud a vosotros y a vuestra familia. Si queréis despediros, un abrazo. Pues Rafa, bueno, Rafa es mayor. Perdón. o Juanma. No, yo un abrazo a todos y ha sido un placer. Y ojalá el básquet vuelva a su hábitat natural que son las pistas y ojalá tengamos mucha salud y esto sea una mala sensación que hemos vivido, pues que se quede ya olvidada y ojalá todo el mundo pueda volver a sus trabajos y pueda volver a ser feliz, porque es verdad que han sido meses duros. Bueno, yo suscribo todas vuestras palabras, daros las gracias por darme la oportunidad de poder compartir con todos vosotros este rato, que me parece una iniciativa muy buena, Hugo, y que, oye, que seguramente se puede extender a esta fase ya una vez superado el confinamiento, ¿no? De forma que podamos compartir este tipo de charlas de diferentes personalidades y personas, entrenadores, etcétera, del baloncesto andaluz. Y bueno, reiterar el agradecimiento y desear que nos veamos pronto en las canchas, que al final es lo que nos gusta, esta pasión que todos sentimos por el baloncesto. Y bueno, y ojalá que la situación económica no vaya tan mal como nos comentan y que se puedan mantener la gran mayoría de los proyectos que hay en el baloncesto andaluz y ojalá haya más para que nuestros chavales y los entrenadores puedan seguir desarrollando su actividad. Muchas gracias.